del principio. En su plan estaba. De tal manera que envió a su Hijo unigénito. Vino él mismo en forma de su Hijo. Se encarnó en la persona de su Hijo. El misterio de la Trinidad, cuando incluimos el Espíritu Santo. Pero ese deseo de Dios acercarse al hombre, ¿para qué era? ¿O para qué es? Para salvarlo. Simple, algo tan sencillo como eso. O sea, el Evangelio no es una cosa que tenemos que estar, ay Señor, deja buscar aquí, deja buscar allá, pastor, y llama a la Universidad de Harvard o a Yale, o qué sé yo, a cualquier lugar, y te necesitas 4 libros, 50 libros, 3 concordancias, 5 diccionarios, un diccionario enciclopédico, el pequeño Larousse, todo. Y todavía no entendemos lo que es el Evangelio, cuando el Evangelio es simplemente las buenas noticias de salvación. Así no hay más nada, no hay que ir a más ningún lado, no hay que buscar libros, no hay que buscar nada, hay que ir a la palabra de Dios. Hay que entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Marcos, capítulo 1, 14 y 15, ¿está ahí? Aleluya. Es una palabra que nosotros tenemos que entenderla bien. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino, está hablando de Juan el Bautista, fue encarcelado. O sea, Juan el Bautista fue el que vino preparando el camino del Señor, preparando el camino del portador de la buena noticia. Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué? El Evangelio del reino de Dios. Eso es las buenas noticias, que es el Evangelio del reino de Dios. Mira, no es el Evangelio del reino de la iglesia ahora. Entiéndase en inglés, el Kingdom Now. Para los que saben inglés. Eso es una doctrina que hay por ahí. Que la iglesia tiene que establecer el reino de Dios en la tierra. Eso no es bíblico. El reino de Dios se ha acercado a través de Jesucristo. Mire lo que dice aquí. Diciendo, ¿quién? Versículo 15. ¿Quién dijo esto? Jesús. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y todavía nosotros nos atrevemos a enseñar que el tiempo no se ha cumplido porque no ha llegado la gran tribulación. Cuando Jesucristo dice todo lo contrario, dice el tiempo se ha cumplido. Hemos enseñado aquí a través de la Biblia de que los últimos tiempos comenzaron con el advenimiento de Jesucristo en Belén. Él lo confirma. Amén, amén, amén. Él lo confirma. Él dice el tiempo se ha cumplido. Aleluya. Ya llegó el tiempo final. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tiempo final es el tiempo de las buenas nuevas. Amén. No de la iglesia buenas nuevas. Estoy hablando de las buenas noticias de salvación. Pero buenas nuevas significa eso mismo. Buenas nuevas significa evangelio, significa buenas noticias. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ni siquiera Jesucristo dijo que el reino de Dios estaba aquí o que el reino de Dios tenía que establecerlo la iglesia. No, a la iglesia se le dio una encomienda. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Galilea y a todos los confines del mundo. ¿Sí o no? Amén. Eso es. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria a Dios. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, ¿alguien se atreve a predicar en una iglesia y decir, cree en el Evangelio y serás salvo?
No, ¿verdad? No, porque no es lo que dice ahí. Pero cuando creemos en las buenas nuevas, del cual el portador es Jesús, entonces podemos ser salvos. Eso es el Evangelio. ¿Y qué nos trae el Evangelio? ¿Qué nos trae la palabra de Dios? Bueno, ya dijimos primero que es el deseo de transmitir al ser humano la buena noticia. Y esta noticia, ¿cuál es? Salvarlo del pecado y ya. ¿Y ya? No. No. Del pecado y sus consecuencias. Amén. O sea, Jesús vino y Dios lo quiso enviar en su deseo divino para salvar al hombre del pecado y de las consecuencias del pecado. Sí, porque no basta con salvarnos. Hay consecuencias siempre. ¿O no? Lo que pasa es que de las consecuencias a veces no queremos ni... Mire, yo de las consecuencias a veces no quiero ni hablar, ni pensar, ni escribir, ni oír. ¿A usted le pasa eso? Sí. Amén. Qué bueno, que no soy el único. Porque si no, yo iba a decir, ay, Señor, yo creo que estoy más allá que acá. Entonces, el Evangelio es la buena noticia de que Dios se ha acercado a la humanidad por medio del ministerio de Jesús de Nazaret. Por el ministerio de Cristo. A través de ese ministerio se acercó Dios al hombre. A través de ese ministerio nosotros podemos recibir las buenas noticias, el evangelio de salvación. La iglesia entiende. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Usted cree que la iglesia entiende que Dios se ha revelado a través de su palabra y sus enseñanzas? Amén. Porque se quedan así, me miran así raro, como que si yo estuviera hablando en lengua. No, no. Yo hablé en español. Voy a darle la vuelta a la pregunta. La iglesia, ¿usted qué cree? La iglesia entiende que Dios se ha revelado al hombre en las acciones a través de la palabra y la enseñanza de Dios que está en la Biblia. Amén. ¿Sí o no? Dígame. Amén. Lo voy a obligar. La iglesia entiende que Dios se ha revelado al hombre a través de las acciones, las palabras y la enseñanza de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Y por qué a veces no creemos? ¿Por qué a veces nos falla la fe? A veces no creemos en los milagros. Todavía usted se puede preguntar, ¿por qué hay iglesias que no creen en el continuismo? ¿Qué es lo que es el continuismo? El continuismo no es nada más y nada menos de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Amén. De la misma manera que Él sanaba Amén, gloria enfermos, a que Dios. Jesucristo sanaba enfermos y echaba fuera demonios, eso se puede hacer hoy. Amén. Eso se llama continuismo. Nosotros somos continuistas porque seguimos creyendo la palabra de Dios, la Biblia, de tapa a tapa. Gloria El a que no lo Dios. cree, está bien, no importa, eso no es un problema, no es doctrina fundamental, pero realmente nos hace falta creer el Evangelio, creer la palabra de Dios, creer las buenas nuevas en toda su magnitud. Amén. Gloria a Dios. Porque si no vamos a estar como las noticias, o vamos a estar como los influencers, vamos a estar en el mismo mundo. Y de hecho, la iglesia está en el mismo mundo. ¿Usted quiere ver si la iglesia está en el mismo mundo? Estamos cansados, yo estoy cansado de ver videos. Está bien, hay cosas que son buenas criticarlas en el sentido
de que hay que atacar a las falsas doctrinas, ¿ok? Hay que aclararle a los hermanos, a la gente que ven en las redes sociales qué es lo que está pasando y qué es lo que están enseñando, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿ok? Eso sí, con respeto y todas esas cosas, sin atacar a la persona que lo dice o que lo expone, aunque sea un falso profeta, porque esto no se trata de ataque personal, sino no de defender el evangelio, sino de aclarar las dudas que puedan entrar en las personas por causa de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que la iglesia se enfrenta más que la farándula. La iglesia se ha convertido en una iglesia farandulera. Y siempre están criticándonos, siempre estamos criticándonos unos a los otros. Ya no basta con criticar la falsa doctrina, sino ahora ya critican también, incluso al que alaba de una manera y al que alaba de otra. Eso no se llama evangelio, eso no se llama iglesia, eso no se llaman hermanos, aunque tenga un título de pastor. Una cosa es atacar la falsa doctrina y otra cosa es criticarnos los unos a los otros por lo que creemos, por lo que Dios nos ha revelado, iluminado, porque la revelación está aquí. Amén. Amén. Aquí. Déjame ver si hay alguna hermana con... ¿Hay alguna hermana con trenza aquí? Con trenza. Esa que se hace así. ¿Tú tienes trenza? Por ahí hay una enseñanza que dice que las trenzas son un portal diabólico. Entonces, realmente esas son cosas absurdas. Son cosas absurdas. Hay cosas absurdas y no quiero mencionarle otras cosas más que hemos visto. Entonces, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué estamos nosotros? Y cuando digo ¿para qué está la iglesia? Somos nosotros, no es el templo. La iglesia somos nosotros. ¿Para qué estás aquí hoy? ¿Por qué la iglesia existe? El sentido de que la iglesia exista es precisamente llevar las buenas nuevas de salvación. Mire qué sencillo es el evangelio de Cristo. Mire lo que es sencillo. Es llevar la palabra de Dios. Entonces, como ya Jesucristo hizo tantas cosas, hizo milagros, nos enseñó cómo actuar, cómo vivir, cómo reaccionar ante diferentes cosas que se nos puedan presentar en la vida, y luego se fue y nos dejó la encomienda a nosotros, la iglesia. Así que entonces ahora nosotros tenemos que seguirle el mismo ejemplo de Cristo, como decía Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Aleluya. El evangelio también se ha revelado en la vida de Cristo, en su nacimiento y en su muerte. ¿Por qué? Y en su resurrección. ¿Por qué? ¿Es Cristo humano? O cuando Cristo vino, vamos a ponerlo, cuando Cristo vino, ¿qué cosa era? ¿Humano o Dios? 100 y 100. Nunca se despojó de su divinidad. Nunca. Se despojó del reino. Allá. Se despojó de todo y se humilló. Se humilló hasta muerte y muerte de cruz. Pero nunca dejó de ser Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo muestra el rostro humano de Dios. No es el Cristo ese que vemos, porque nadie lo ha visto. O sea, nadie sabe exactamente cómo es eso. Unos dicen que es chino, otros dicen que sí, ya le han puesto de todas las naciones. A mí no me importa ni de qué color es Jesús, ni de lo que yo sé, que chino no es,
Tampoco es cubano y mucho menos boricua. Lo que yo sí sé, que nació en Belén. Amén. Y si nació en Belén, por las escrituras, todos lo sabemos, todos lo conocemos, de dónde vino, su genealogía, todo exactamente. ¿Por qué tenemos que estar inventando que si nació por allá, que si tiene un color, que si tiene el otro, que si ojos verdes, que si ojos negros? A mí no me importa eso. A mí me importa lo que él habló. A mí me importa lo que él comunicó. A mí me importa lo que él hizo como hombre. Porque era la manera de Dios revelarse al hombre. Era la única manera. Porque el hombre de otro modo no entendía. Y si no, pregúntele a Noé. No tiene que ir allá al cielo, preguntarle a la Biblia. Pregúntele a Noé. Y si no, pues pregúntele a José. O pregúntele a Moisés. Pregúntele a cualquiera de ellos. Vaya a la Biblia y hágale la pregunta. Y va a encontrar respuesta. Va a encontrar respuesta. ¿Quién nos revela el carácter de Dios? ¿Quién es? Jesús. Amén. ¿Qué significa la palabra carácter? Porque a veces hablamos del carácter de Dios, a veces hablamos de esas cosas, pero no entendemos exactamente lo que es carácter. A veces decimos, esa persona tiene un carácter tremendo. Y pensamos que tener carácter es ser pesado. Pensamos que tener carácter es andar con la cara así. Como me pongo yo cuando me duermo. Se parece a alguien por ahí. Carácter significa conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza de algo o de alguien. Eso es carácter. Conjunto de rasgos. ¿Y qué dijo? Cualidades. No habla de defecto, sino de las cualidades. De algo o de alguien. En este caso, el carácter de Dios muestra muchas cosas. Muestra amor, muestra misericordia, gracia, benignidad. Por eso todas esas cosas son el fruto del Espíritu. No del Espíritu tuyo, sino del Espíritu de Dios. Así que Jesucristo nos revela el carácter de Dios y es quien nos llama a vivir una relación con el Padre. Jesucristo. Con el Padre. De tal modo que Jesucristo siempre estaba enseñando cómo relacionarse con el Padre. Abba, Padre. Cuando fue a resucitar a Lázaro, ¿qué dijo? Señor, yo sé que tú me has escuchado. Siempre había una comunicación de Jesús con el Padre. Pero ahora nosotros no queremos comunicarnos con el Padre. Y si somos pentecostales, mucho menos. Ay, Dios mío. Pero como yo soy pentecostal, puedo decirlo. Hay pentecostales que ya no quieren hablar del Padre, que ya no quieren hablar de Cristo, sino solamente del Espíritu Santo. Cuidado con eso. Y hay algunos neopentecostales que hablan más del diablo que de Cristo. Y más que del diablo. ¿Ya lo sabe? Yo hablo lo que dice la Biblia. La palabra de Dios me muestra que el Evangelio son las buenas noticias de salvación, las cuales las trajo un portador que se llama Jesús. Y a ese Jesús le creo yo. A ese Jesús le crees tú. Y por ese Evangelio que Él trajo y la encomienda que te dio es que tú estás aquí hoy. Amén. Tú no estás aquí hoy solamente para salvar tu vida y salvarte de las consecuencias del pecado, ni yo tampoco. Eso forma parte del paquete. ¿Sí o no? Amén. Digamos que usted quiere ir a
a Orlando, a un resort N, no me pregunte cuál, cualquiera, porque a mí nadie me paga comercial. Entonces, usted quiere ir a un resort N, y el resort dice, puede ser en Orlando, puede ser en el Caribe, donde quiera, póngalo donde usted quiera ir. Y el resort le dice que todo es incluido, ¿sí o no? Cuando usted llega al resort, lo primero que le ponen es una manilla o algo que lo identifica. Una manilla casi siempre, ¿sí o no? Y con esa manilla ellos saben quién es usted y los beneficios que usted puede disfrutar dentro de la facilidad. Porque ya, ¿qué? ¿Ya usted qué? Ya pagó. Llévelo ahora a Jesús. Jesús pagó por ti y por mí. Fíjate, Jesús pagó por ti y por mí para que nosotros tuviésemos todos los beneficios que Él trae consigo. Amén. Pero resulta que cuando usted llega y voy atrás al resort, y le pasa como me pasó a mí en Cuba, que me limitaron, y cuando quise ir a bucear no me dejaron, y yo dije, yo pago para eso, está todo incluido, y no voy a hacer el cuento completo, pero el asunto es que no pude ir a bucear. ¿Por qué? Porque los beneficios eran limitados. De acuerdo de a dónde tú eres, de dónde vienes, tu nacionalidad. ¿Para qué voy a hablar más? Usted me entiende, los cubanos sobre todo me entienden. Si quieren el cuento completo se lo hago allá abajo tomando café. Entonces, pero eso pasa en un resort en la tierra. Pero con Jesucristo no pasa. Porque mira, ahí me pusieron una manilla que decía que todo lo podía disfrutar, pero eso no. Pero yo también tengo una manilla con Cristo, para ponerlo de ese modo. Nosotros tenemos las arras del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que es las arras? El sello. Y ese sello nos hace que podamos disfrutar todos los beneficios que trae consigo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Absolutamente todos. Por eso tú estás aquí. Pero los beneficios también vienen con un compromiso. Amén. Sí, porque usted puede llegar a un resort y disfrutarlo todo, pero no puede romperlo las vajillas. No puede romper nada. Porque va a tener que pagar. ¿Sí o no? Amén. Bueno, pues con Cristo igual. Usted tiene un compromiso. Yo tengo un compromiso. Si no lo cumplimos, Dios nos va a pedir cuenta. Eso mismo hace la administración de un resort cuando usted rompe un televisor en una habitación. Para poner un ejemplo. Gloria a Dios. Así que Jesucristo nos enseñó a vivir en una relación con Dios constantemente, antes de morir en la cruz del Calvario. Cuando estaba esperando que lo fueran a apresar, Él se fue al huerto de Getsemaní y se apartó para orar. ¿Recuerdan eso, verdad? ¿A quién oró? Al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ahora nosotros no queremos hacer eso. Padre, tú me tienes que oír. Tú me tienes que oír. Porque aquí el que manda soy yo. Porque tú me diste la autoridad. Y comenzamos a hablarle a Dios como si Dios fuera como si yo fuera el empresario y él el trabajador. Y eso no tiene nada que ver con el evangelio de Dios ni con la relación con Dios, porque la relación con Dios tiene que ser
aunque la gente a veces entienda, yo le puedo decir a Dios como yo quiera, yo le puedo decir a Dios así, lo que tú quieras, hay gente que... Pero no pongamos a Dios como algo mínimo. Dios es un Dios, ¿qué? Grande. ¿Sí o no? Poderoso. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Y entonces, ¿por qué insistimos en llamar a Dios Diosito? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Es un Diosito o es un Dios grande? ¿Cómo es? Hay un coro que dice, tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. El nunca, nunca. ¿Nunca, nunca qué? Vaya. No, ¿cómo dice el coro ese? Nunca nos falla, siempre nos falla. Sí, algo así. Pero entonces nosotros, ay Dios sí. Ay papito Dios. Con romanticismo incluido y todo. No, papito Dios. Abba Padre. Si le vas a decir papito y lo quieres decir en el Abba Padre, si no, dile Señor. O sea, Dios, grande, poderoso, majestuoso, reconoce la majestuosidad de Dios. Simple. Amén. Gloria a ¿Cómo Dios. le vamos a quitar mérito a Dios? ¿Cómo le vamos a quitar cosas a Dios que son de Él? Amén. Está bueno que Dios me llame a mí Miguelito Cabezoncito. Eso está bueno. Yo quisiera que me llamara así de vez en cuando, pero no. De aquí para allá tiene que haber una relación de respeto, de temor, de amor, de reconocimiento a su majestuosidad. Gloria a Dios. Jesús afirma que la buena noticia consiste en que el reino de Dios se ha acercado a la humanidad. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, ¿qué cosa es el reino de Dios? El gobierno de Dios en la tierra. Y que yo sepa, la iglesia no se ha centrado como gobierno en esta tierra todavía. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros vamos a las escrituras, se habla de un tiempo escatológico que está por venir, está por llegar, ese tiempo sí. Porque el tiempo de Dios, cuando él dijo el tiempo de Dios es secado, es como el día del Señor, que es un periodo de tiempo largo, no es un día. Ahorita hablábamos que qué significa 7 veces, muchas veces, sí o no. Hay que estudiar las escrituras, hay que interpretar lo que dice la Biblia. No podemos estar inventándonos cosas. La iglesia o el reino de Dios va a ser establecido por Cristo. Amén. Ahora se ha acercado. Déjame buscarle una cita. Vaya conmigo a Daniel. Daniel capítulo, ¿cuánto es? Capítulo 4. Daniel 2. El libro de Daniel 2. Versículo 44. Miren lo que va a decir aquí la palabra de Dios de una manera clara y concisa. Y es que precisamente Dios estableció algo. Miren. Y en los días de estos reyes, ¿ya tiene la cita? Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿quién es el Dios del cielo? Jehová, el poderoso, el majestuoso, el grande. No es Diosito, no es papito, es Dios, Amén. es Jehová, Amén. es Yahvé, es Jehová, como se lo quiere decir en otros idiomas.
No te importa el idioma. En español se llama Dios, se llama Jehová. Hay gente que no quiere mencionar a Dios como Jehová porque dice, no, porque a lo mejor piensa que soy testigo de Jehová. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aleluya. Es Jesús quien va a establecer el reino en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Eso va a ponerle solamente un ejemplo. Nosotros lo amamos. Jesucristo lo acercó y nosotros estamos llevando la encomienda, que es el evangelio de salvación. Llevan el evangelio a las personas que no conocen. Y usted podrá decir, ay, pero aquí todos somos convertidos. Bueno, yo sé que todos somos convertidos, pero a veces no entendemos exactamente qué es lo que es el evangelio. Y esto es para aclarar dudas. No es para fajarnos porque no estamos en la televisión, ¿cómo se llama? En las redes sociales como influencers, ni nada de eso. Predicamos el evangelio y se acabó. Ya. Pero no me voy a poner ahora a estar discutiendo con otra gente. Hace unos días vi algo en el internet que decía, por ahí anda, pero decía que Dios transforma. Algo así. Dios transforma y la Biblia informa. Yo cuando vi eso, y entonces, y vi otras cosas más que decía, yo se las puedo enseñar más tarde, me quedé así, yo dije, espérate, déjame ver los comentarios. Amén, gloria a Dios, qué lindo, qué precioso, hermoso, papá. Yo no sabía que Dios era periodista. ¿Qué es eso? Dios informa, la palabra de Dios informa. Esto no informa. Esto no es un periódico, no es una revista. Esto es Dios revelado al hombre a través de su palabra. El evangelio de Dios está revelado aquí. ¿Cómo vamos a decir que esto informa? Esto no informa. Esto no es esto. Esto se llama la palabra de Dios. Merece reverencia. Amén. No el libro. Yo no voy a estar aquí. Yo adoro a Dios. Pero amo su palabra. ¿Sí o no? Amén. Lo que vamos a ver en el Salmo 119. Amemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios son sus estatutos, sus mandamientos, su juicio. Pero no es un informe. No es informe. Si usted ve eso por ahí, no se le ocurra decir amén y gloria a Dios. Porque si yo veo su nombre ahí con un amén y un gloria a Dios, después de hoy va a tener problemas conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, porque ya la cosa está aclarada. Te está buscando. No, es que la gente te manda cosas. La gente te manda cosas y tú lo ves, pero tú dices, pero ¿cómo una gente que es cristiana puede decir amén a que la Biblia informa? No, la Biblia no informa. La Biblia es la palabra, es Dios revelado al hombre. Simple, es la revelación de Dios. Falta lo último, o casi lo último. Faltan dos cosas. Uno, el evangelio. ¿Qué cosa es el evangelio? El anuncio de la palabra de Dios, pero también es un llamado al ser humano, al hombre, a tomar una decisión. ¿Ves? ¿Qué quieres? ¿Salvarte del pecado y sus consecuencias? ¿O quieres seguir viviendo como hemos vivido? La decisión es nuestra. Por eso a veces, cuando he estudiado
cuando entramos en lo que es la predestinación y todas esas cosas, es bastante complejo ese tema. Porque el hombre tiene que decidirse si sigue o no a Cristo. Cuando Jesucristo anduvo buscando a sus discípulos, Pedro, deja tus redes, te voy a hacer pescador de hombres. Tú eres pescador, serás el mejor de aquí de la comarca y coge todo lo que tú quieras. Pero ahora te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué hizo Pedro? Dejó y se fue detrás de Cristo. O sea, él era un buen pescador. De carácter, vamos a decir, como decimos por ahí, pesado. Como decíamos ahorita, que todo el mundo piensa que tener carácter es eso. Pero sus cualidades, entre sus cualidades, era un hombre temperamental y colérico. Se ponía bravo rápido. Y entonces, ¿qué hizo Cristo? Le dijo, o te quedas colérico, temperamental, bravo, pesado y buen pescador, o me sigues. Escoge tú. Y él dijo, yo te sigo. Y eso hiciste tú, y eso hice yo. Así que el evangelio es una decisión, por lo bueno o por lo malo. Es una decisión por Cristo o por el diablo. Es una decisión por el cielo o por el infierno. Santo, poderoso. Y no tengamos miedo en mencionar el cielo y el infierno, porque son reales. Amén. Bendito eres Sí, porque Jehová. hay gente que no quiere hablar del cielo y del infierno. Hay pastores que no, el infierno. No puedo hablar del infierno, que se me vacía la iglesia. ¡Que se vaya! No puede haber miedo para predicar. Si los políticos no tienen miedo para mentir, Gloria a Dios, aleluya. ¿cómo yo voy a tener miedo de predicar lo que dice la palabra de Dios? Si la palabra de Dios dice que hay un cielo y hay un infierno, eso predicamos. Si la palabra de Dios dice que aquella persona que no acepta a Jesucristo como su Salvador personal no va al cielo, no tiene salvación, eso predicamos. ¿Cómo vamos a decir? Todos los caminos conducen a Roma y cualquier Dios en el que crean, eso va para el cielo. Son buena gente, todos somos buenos. Aleluya. Cuando Cristo dijo, no hay uno bueno, solamente el Padre. Ni siquiera Él se atrevió a decir que era bueno, porque ya lo dijimos los otros días. Estaba bajo tentación en su carne. Gloria a Dios. Y por último, el reino de Dios lo va a establecer Cristo. Pero el evangelio, que es su palabra, son las buenas noticias de salvación. El evangelio es vivir de acuerdo a los valores divinos. ¿Qué valores son divinos? El carácter de Dios. No son valores. ¿Qué mejor que ser amoroso? ¿Qué mejor que ser una persona misericordiosa? Mostrarle amor al prójimo como a ti mismo. ¿Qué mejor que ser como Dios? ¿Y por qué insistimos en ser como fulanito de tal? Cantante fulano de tal. No voy a mencionar nombre. Usted imagínese que quiera. Cantante masculino fulano de tal, cantante femenina fulano de tal. La banda no sé qué, la banda más allá. Así es. A eso nos gusta escucharlo a veces. Porque dicen cosas que, ay, qué lindo, qué romántico, que no sé qué. No. ¿Usted quiere ser romántico? Vaya a cantar eso. Y sea romántico o romántica. La Biblia tiene para todo. Así que los valores divinos son algo a lo que el evangelio nos invita. El evangelio nos invita también a creer, a tener fe, imitando, diga conmigo, imitando el carácter de Dios.
¿Y cuál es el carácter de Dios? Conjunto de rasgos y cualidades que indica la naturaleza de Él, para ya definirlo como Dios. La naturaleza de Él. La hermana Gladys está dando algo sobre el carácter de Dios en un canal que ella tiene. Así que le estoy dando un comercial no pagado, pero es de la iglesia y es de una hermana de la iglesia. Si usted quiere hacer un canal de la iglesia, hágalo, pero no para criticar, que sea para enseñar. ¿Ok? No hay problema con eso. Pero no se ponga a estar criticando a los demás. Hay una película que le hablé la semana pasada y ya con esto nos vamos. Me encontré con un predicador que atacó a la película la semana pasada porque era una película católica. Escuché esto. O sea, no es una película católica, es Sound of Freedom. No es una película católica. Lo hicieron personas que son católicos. Pero la película lo que cuenta es la lucha de esos hombres con los niños que son robados, el tráfico de niños sobre todo, a nivel mundial. 4 o 5 días después el hombre tuvo que salir a pedir disculpas y ahora de un crítico de la película ahora le está defendiendo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza, a pesar de que nosotros buscamos ser como Dios, a veces nos parecemos más al de los tarritos, ¿cómo le llaman así? Al coloradito. ¿Cómo le dicen? Al diablo. A Satanás nos reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces, nos parecemos a veces más a Él que a Dios. Y eso nos pasa a todos. Antes de emitir un criterio, tenga cuidado. Piénselo. Y sobre todo si lo va a poner en las redes, porque lo que usted ponga en las redes se va a quedar ahí para siempre. Para siempre. Entonces, no se convierta en un influencer para hablar de lo que el mundo quiere escuchar. No se convierta en un hombre o una mujer que lo que está es para dar, dice, para informar, para dar noticias. Noticias buenas o noticias malas. Generalmente las que más nos gustan son las malas. Dicho sea de paso, ¿sí o no? Esas son las que más seguimos. Esas son las que más seguimos. Yo les sugiero que esta prédica, no porque yo la haya predicado, si no me quiere escuchar, no hay problema, ya me escuchó y bueno, toléreme, ya me toleraron bastante, pero vaya a la Biblia y léala. Y lea todo lo que tiene que ver con las buenas nuevas. Lea todo lo que tenga que ver con salvación. Y usted va a entender con toda claridad qué cosa es el Evangelio, si no lo ha entendido hasta ahora. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí lo entendieron. ¿Alguien se quedó sin entender lo que es el Evangelio hoy? ¿O lo entendieron hoy? Amén. ¿Lo entendieron? Amén. Gloria a Dios. Yo soy muy expresivo. ¿Entendieron qué es el Evangelio? Amén. Dios continúa bendiciéndole en esta vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria